el tema insolayable por estos días, que entre tantos frentes que hay abierto, uno es el de salud, sin duda, y el caso testigo, que está casi en el centro de la escena, es lo que está ocurriendo en el hospital Garrahan. Un hospital de, muchísima trayectoria, muchísimo prestigio, y que debe ser digo la institución, pero también la institución médica en sí, junto con las instituciones universitarias, de establecimientos educativos que tiene el país, deben ser de esos lugares, de esos puntos que supo construir Argentina, que son un consenso indiscutible. Deben ser muy pocos, me animo a decir, incluso algunos gobiernos de derecha que ya hubo en Argentina, pero los que se animan no solo a desfinanciarlo, sino también a cuestionarlo, ¿no? A un punto de ir por la degradación del instituto en sí. Porque, y esto ya lo hemos hablado incluso en entrevistas anteriores, uno de ellos era con el secretario general, digamos, del Sindicato de Salud de aquí, de Argentina, que lo que estaba en juego acá era que se podía venir a pique el Instituto Nacional del Cáncer. Creo yo, tal vez es un poco ingenua mi mirada, posiblemente, que pocas ideologías se deben extremarse tanto al punto de cuestionar que este tipo de batallas o los institutos que atienden distintas discapacidades, cuestionarlo a un punto de decir, che, esto no sirve para nada. Hay que privatizarlo, hay que cerrarlo, hay que lotear el terreno. Y por estos días está pasando un poco eso. Está pasando eso, y además, permitime agregar que el Hospital Garrahan es un hospital emblema, tanto dentro de Argentina como en toda América Latina. Es el hospital de niños de alta complejidad, donde además, más allá de que vos tengas una obra social, generalmente si llegás a tener un problema con algún menor, mayormente te van a derivar al Hospital Garrahan, porque es quien mejor atiende allí, y en muchísimos lugares, salvo para nuestro presidente, lamentablemente, es un lugar emblema. Y como decíamos recién, el hospital está siendo atacado, no es algo de ahora. Este conflicto ya viene desde el año pasado, desde septiembre, agosto del año pasado. Ahora se recrudece, por supuesto, por el contexto que estamos atravesando. Pero no es solamente el Hospital Garrahan. Y acá también queremos hablar de la situación que están viviendo el sector de discapacidad. Los transportistas, los padres de personas con discapacidad, las personas con discapacidad que tienen que estar peleando hoy y pidiendo para que sus asistentes terapéuticos cobren lo que les corresponde. Porque es todo un mundo que hay detrás. Esa persona que tiene la discapacidad necesita a un asistente que estudió, que se formó para poder acompañarlo en todo ese proceso. Necesita también de los transportistas para que los puedan trasladar. Necesita de los médicos. Entonces acá hoy particularmente vamos a hablar de financiamiento y ataque constante por parte del gobierno nacional hacia el Hospital Garrahan, pero también hacia las personas con discapacidad. Y recién comentábamos que el conflicto del Garrahan no es algo que surja ahora, ya hace poco más de un año que vienen peleando por la situación en la que están, en un contexto de aumentos constantes de inflación. Bueno, lamentablemente los salarios no se equiparan y estamos hablando de personas que hacen guardias a veces de hasta 10 horas o más. Y que están cobrando sueldos de alrededor de 700 y 800 mil pesos. Vuelvo a repetir, hacen guardias de entre 10 o 12 horas de trabajo. Díganme quién puede cobrar ese sueldo trabajando esa cantidad de horas. Y otra realidad que encuentran hoy los trabajadores es que, por supuesto, como esos 700, 800 mil pesos no les alcanza, tienen que buscarse otros trabajos. Acá entra el pluriempleo y decime, ¿con qué capacidad va a ir a atender un enfermero, un médico, a un niño
si ese médico hizo una guardia de 10 horas y después encima tuvo que ir a otro trabajo? ¿Eso es vida? A ver, historias no solo de laburantes de allá al Garrahan, sino trasladémoslo un poco acá a la salud, al nodo local. Te pones a hablar con gente del área de salud y hay muchas historias de laburo y de vida que te dicen, che, yo para llegar a fin de mes he estado hasta 2 días sin dormir. Bueno, para después escuchar una viceministra que te dice que sos un ñoqui, ¿no? Ya vamos a hablar un poco igual de la viceministra porque tiene un perfil y un currículum, pero bien decías, Noé, esto no es algo que viene ya de hace 2 semanas o hace poquito tiempo. Vamos a ir repasando un poquito, porque buscamos alguna contranota de ese entonces. Pau, te voy a pedir la primer captura de pantalla. Esta es una nota, la que le traemos a continuación, del medio Diagonales, que lo que señala es, escribe aquí su autor, lo que señala es que el Garrahan está en peligro, titula la salud retrocede, siempre la respuesta fue, haciendo una cita directa a uno de los enfermeros del lugar, y el título lo que reza es, siempre la respuesta fue, no hay plata, si no quieren esto, se van a trabajar a otro lado. Y a continuación en su bajada lo que destaca es la crisis sanitaria, afecta a los centros pediátricos de la Argentina, y en el hospital Garrahan todo se hace cuesta arriba, médicos de planta quemando sus ahorros para llegar a fin de mes. No volaron los salarios en dólares, evidentemente. Trabajadores de la salud cansados, mal pagos, miles de niños y niñas que ven peligrar su acceso a derechos básicos. Para la pediatra Victoria González, una con quien charlaba el colega aquí que escribe esta nota, si no se recomponen los sueldos, los trabajadores se van a ir y ponen en peligro el modelo de salud pública. Y antes de pasar a la otra captura de pantalla, me viene a la memoria ahora rápido, el gordo Dan, que es, no porque sea un personaje muy trascendente para la discusión pública, pero sí lo es para el apriete público, ¿no? Este comunicador paraestatal que tiene el gobierno, que va básicamente haciendo una lista, ¿no? A quién hay que bardear, a quién hay que echar, a quién hay que apretar. Y por estos días sacó un tuit de que, por supuesto, siempre con esa característica de insultar a todo el mundo, pero lo que decía es básicamente que importa poco si se reclama, si el resto llora por el Garrahan, que lo van a privatizar igual. Y lo traigo a colación con esta nota con este fragmentito que estamos pasando, que ya el año pasado los trabajadores estaban advirtiendo que hay un plan de desfinanciamiento. Y esto también lo hemos hablado incluso con el tema de jubilaciones. Cómo hace un Estado, o mejor dicho, la conducción de un Estado como el del gobierno de Milei, para decir que todo lo público es una cagada, genera déficit, lo desfinancia. La gente la echan del laburo, la gente es ineficiente en lo que hace, y no por incapacidad, sino porque estás secando lo que es la inversión en eso. Ya casi que me adelanto, como teniendo una visión del futuro, me imagino, porque incluso es la verborragia que manejan los distintos voceros del gobierno nacional, diciendo la ineficiencia que hay de los médicos, ¿no? De médicos que salvan miles de vidas, que hacen miles de operaciones y que dan cuenta del inmenso laburo que realizan en trasplantes, por ejemplo, de corazón. ¿Qué cinismo tiene que haber para decir que todo el laburo que haces es una cagada, que sos ineficiente, cuando en realidad no están bajando un peso? Antes de pasar a la otra captura, esta nota también detalla que por esos días el CEPA hacía un relevamiento de cómo habían sido los gastos y la inversión del gobierno en esos primeros 7 meses de gestión. Y revisando otro numerito, me encontré que cuando a salud se le quitaba más de 8 o 9 puntos, como a otro tantos, así lleva el primer año Milei con superávit fiscal, ¿no? Y lo hemos analizado y lo hemos hablado. Quien sí tuvo una inversión de más del 200% fue la CIDE y otros gastos reservados.
¿no? Para eso sí hay plata. Entonces hubo plata para hacer algunas inversiones. Bueno, Pau, ahora sí te pido la captura número 2. Que detalla un poco, ¿no? Lo que había por ese... cuál era un poco la situación, ¿no? Por ese momento. Bueno, escribe el colega que es Lucas Esquivel, quien escribió esta nota para el sitio Diagonales, que el panorama es desolador, que se replica en cada hospital. Cita al CEPA, precisamente, que el Centro de Economía Política Argentina lo que veía era que hubo una pérdida de 8 puntos en los primeros 7 meses de Milei, y que particularmente el Hospital Pediátrico Garrahan cuenta con 4.200 trabajadores, 20 quirófanos, 200 consultorios, y se realizan 47 tipos de servicios para las niñeces. Bueno, y que hacen un laburo enorme, ¿no? Según lo que detalla el sitio oficial, es que hay 10.000 cirugías de mediana y alta complejidad, que se atienden más de 660.000 consultas, más de medio millón, así como lo escuchan. Anuales. Y que se realiza el 50% de los trasplantes pediátricos de Argentina. Solo en 2023 se realizaron 1.000 trasplantes de hígado, y en lo que va de este año, bueno, en este caso al año pasado, 2024, ya se habían hecho 100 trasplantes de corazón para lo que era septiembre del 2024. Y que por el Hospital Garrahan se trata el 40% de los casos de cáncer infantil en el país. Exacto. Bueno, y acá te sumo algo, porque además de ese tratamiento médico, de estar ahí con los pacientes, lo que tienen los profesionales del Garrahan es que también tienen un gran acompañamiento emocional hacia los niños, porque no nos olvidemos que hay niños que están por meses internados. Hace unos días, escuchábamos la palabra de Alma. Alma es una niña que tiene lupus, va a tener un tratamiento de por vida, porque no hay otra alternativa para el lupus, sino un tratamiento de por vida. Está siendo atendida en el Garrahan y ella, su madre estaba dando una entrevista en el Destape y ella pidió hablar y le pidió a Milei, por favor, que le pague a los trabajadores. Y ella contó el acompañamiento de los médicos, que cuando está en esos días de altibajos, que por supuesto está mal por estar tantos días internadas, son esos mismos profesionales que el gobierno nacional ataca, quienes hacen todo lo posible para levantarle el ánimo. Y entre algunas cosas contaba eso. No es algo menor, porque también estamos hablando de personas que seguramente cuando van a su casa también tendrán sus conflictos, además de no llegar a fin de mes, tendrán otros conflictos, y aún así están poniendo todo lo mejor para que esos niños, por lo menos en ese momento, la pasen lo mejor posible. Y otro dato que te sumo, que precisamente lo da una de las médicas pediátrica de planta permanente del hospital, es que la pérdida del poder adquisitivo fue brutal. Ellos están estimando una caída de entre el 40 y el 60% en el último año. Esto da cuenta precisamente de lo difícil que se hace llegar a fin de mes en esas condiciones. Uh-huh. Sí, uno cuando comienza no solo a ver testimonios, sino a ponerse a ver los mismos datos, cuesta a veces creer el nivel de crueldad sobre el que se opera, ¿no? Estamos viendo en pantalla lo que es una nota también que traemos a colación del año pasado, en este caso del sitio Infobae. Esto es del 16 de octubre del 2024. Lo que detalla aquí la nota es en su título: conflicto en el Hospital Garrahan. Según el Ministerio de Salud, el personal jerárquico aumentó casi un 60% en 10 años. Quédense un poco con este dato, ahora les vamos a decir por qué. La cartera a cargo de Mario Lugones, detalla en su bajada, ordenó un relevamiento sobre el personal del Centro de Pediatría de Referencia Nacional y designó, a través del boletín oficial, a las nuevas autoridades del Consejo de Administración. Una intervención directa del Gobierno Nacional. Le decíamos, quédense con ese dato. ¿Por qué? Porque ¿esto cuándo fue? Esto fue octubre del año pasado, ¿no? Las dos notas que trajimos son de septiembre y octubre del año pasado. Uh-huh. Ya veíamos entonces una primera nota que te detallaba que tenías una crisis que no venía con Milei, pero sí que se profundizó, ¿no?
Digo porque también recuerdo lo que fue la pandemia, Exacto. por ejemplo. Pero sí que tuviste un gobierno que te cortó los fondos. Así, lisa y llanamente, o mandó 2, 3 pesos. Y esta nota lo que detalla es que según el relevamiento de la cartera a cargo de Mario Lugones, es que hubo un aumento en los últimos 10 años. Entonces, ya del año pasado se viene elaborando el discurso de cómo aumenta el personal administrativo. Y en esta nota lo que se detallaba, nosotros trajimos este pequeño fragmento, ¿no? Para no hacerla tan larga, básicamente. Pero en la nota lo que detalla es que distintos funcionarios del gobierno nacional destacan el aumento que hubo en la inversión y en los sueldos, pero que quienes están allí en el Garrahan no lo están pudiendo percibir o no lo ven, porque todo lo que el gobierno nacional, más del 90%, se va en cómo aumentó el personal, ¿no? Entonces, sería algo así como, che, yo mandé plata, pero como entró más gente a laburar, entonces no lo percibís, ¿no? El aumento es invisible a los ojos, ¿no? Algo así sería la justificación. La lógica. Ahora no es algo, por eso decíamos que presten atención a este dato, porque no es algo alejado de lo que están diciendo hoy los funcionarios. Hace unos días, Guillermo Francos pasó por el destape también y decía, le vamos a pedir, Pau, si tenemos el primer video, el video número 4. Escuchen bien cuál era la justificación que daba Guillermo Francos de por qué no se pueden mejorar los salarios precisamente de los trabajadores. Respondía lo siguiente. En el caso particular que usted señala del hospital de Garrahan, hoy tuve una larga conversación con el ministro de Salud y estuvimos analizando los números. Y no es que el hospital tenga presupuesto bajo, lo que sucede es que se han incrementado mucho los gastos, tiene más personal del razonable que debe tener el hospital, y eso obviamente genera un desfinanciamiento, ¿no? Pero, asumamos que es correcta la evaluación que hacen ustedes respecto de un desbalanceo con personal administrativo y demás. Lo que es inocultable en todo caso es que al personal médico que no está alcanzando a dar abasto, y esto también coincide en todos, se le paga muy mal, evidentemente. Es cierto que los residentes tienen retribuciones bajas. Normalmente eso pasa en todos lados, pero los residentes están en un periodo de aprendizaje, ¿no? Yo creo que son esos 700 que usted señala, más un adicional de 200 que se le paga igual. Claramente no es una retribución que sea por ahí justa, como uno compara con otros sectores, pero bueno, esa es para poder pagar mejores salarios, que es lo que está proponiendo el gobierno, hay que reducir el personal. Garrahan tiene 6.000 empleados, no da para ese número, sí. Bien, para pagar mejores sueldos, dice Guillermo Francos, hay que reducir el personal. Nuevamente la misma argumentación, este argumento de que hay más trabajadores de los que en teoría el hospital necesita y que por eso ellos no pueden hacer nada y no pueden pagar como corresponde. Y otras de las justificaciones que daba el vocero presidencial Manuel Adorni en línea con todas estas declaraciones y justificaciones que escuchábamos, es que en realidad el Garrahan no está desfinanciado, que claro, sí tiene los recursos, pero los utiliza mal. Ajá. Esas son las justificaciones que te dan desde el gobierno. Hay plata, pero no la saben utilizar. Hay plata, pero no alcanza porque es superior la cantidad de personal que hay a lo que nosotros enviamos. Y siempre la culpa es de los trabajadores. Y en este contexto, ayer se conocía la noticia de que hubo un supuesto aumento de sueldo a los residentes. Se comentaba que el aumento iban a pasar de estos 700.000, entre 700 y 800.000 pesos que estaban cobrando, a 1.300.000. Bueno, los propios empleados fueron los que salieron a desmentir esto. Por un lado dicen que ellos no tuvieron ninguna reunión, que aclaran que su empleador es el Ministerio de Salud. ¿Y por qué hacen esta aclaración? Porque
Esta noticia se conoció a través de la cuenta de X del Garrahan, a través de las autoridades del Garrahan, que publican que los residentes van a tener este aumento. Bueno, no son las autoridades del Garrahan quienes tienen que decidir esto, y como bien lo destacan los trabajadores, su empleador es el Ministerio de Salud. Ellos no han tenido una reunión con el Ministerio de Salud para conversar sobre la situación que están atravesando. Pero por el otro lado, lo que dicen es que en el caso de que esta medida se lleve a cabo, no son todos los trabajadores los que van a percibir ese aumento, son solamente los residentes. Por lo tanto, quedan por fuera de esa medida el resto del personal. El 90% del personal va a quedar por fuera y siguen con una conciliación obligatoria. Entonces, esto para detallar que no es tan así como se dice, porque ayer aparecían algunas noticias que celebraban esta medida. Bueno, realmente no es así y son sus propios trabajadores quienes salen a comentarlo. ¿Y por qué empiezan a aparecer ahora estas noticias de este supuesto aumento? Bueno, porque el gobierno quiere desarticular la marcha que se está preparando para el día miércoles. El día miércoles se consensuó que distintos reclamos confluyan en una marcha. Por un lado, el reclamo por mejores condiciones del Garrahan. Por otro lado, el reclamo por las condiciones para las personas con discapacidad. Por otro lado, el reclamo de los jubilados, que cada miércoles está allí presente. Y se suma, recordemos que mañana se conmemora 10 años desde el primer Ni Una Menos, y en Buenos Aires decidieron pasar la marcha de mañana para el miércoles, sumándose también a este reclamo. Y es de esta manera que se tiene que hacer. Digo, basta de ir por un lado queriendo solucionar una situación y no pensar en el otro. Las marchas tienen que confluir, porque estamos en un contexto donde cada miércoles vemos que los jubilados van solos y que los cagan a palos. Donde vemos que cualquier movilización que hay en Buenos Aires, acá por lo menos se cuidan un poco más, pero en Buenos Aires cualquier movilización grande que hay, uno sabe que tiene esa posibilidad de que lo caguen a palo. Bueno, no hay que ir con marchas separadas, hay que unificar los criterios, porque vienen por todo. Vienen por los trabajadores del Garrahan, vienen por las personas con discapacidad, vienen por los jubilados, por los trabajadores que no llegan a fin de mes y que salen a reclamar, y según el gobierno no hay derecho de salir a reclamar. Entonces vienen por todos. Y me parece perfecto que se hayan unificado estas marchas, y aún con la connotación que sé que tiene el Ni Una Menos, me parece bien la medida que tomaron de poder pasarlo de día y poder sumarse a esa convocatoria, porque hay que unificar los reclamos, vuelvo a repetir. Sí, ahora, uno va pensándolo un poco cómo ha ido evolucionando este escenario. Mencionabas los hechos represivos, y recordemos que es la gestión que tiene vigente una ley antimafia, un protocolo antipiquete, que ya es nulo de toda nulidad absoluta por donde se lo mire. Una ley antimafia que presume, y esto lo recordamos porque no hay que olvidarlo y hay que traerlo a colación, digo, porque en la artimaña política lo que hay, y creo que ya es muy visible, no hace falta demasiada pantalla para este gobierno. Lo que hay es no solo un plan de miseria planificada, sino un plan de persecución, de estigmatización. Y Patricia Bullrich, que todos los días se supera un paso más, ya se siente tan libre que no solo se afilió a La Libertad Avanza, sino que sabe que es un gobierno en el cual sus operativos represivos pueden ir a matar, ¿no? Digo, por estos días Pablo Grillo está que se recupera, va, viene, pero está ahí en una situación delicada, pasando una situación delicada, ¿no? Pero decía, es una ley antimafia que lo que hace es presume que la ley es una ley penal que presume, casi como previendo las acciones, las futuras acciones delictivas que uno vaya a cometer, ¿no? Y esto es importante remarcarlo, y no por ponerme en teórico jurídico para nada, pero la ley penal no presume,
sino que la ley penal, en esencia, ya juzga los hechos que se comprobaron, ¿no? Entonces, bueno, esta ley te dice, presume las futuras acciones que uno vaya a tomar, apunta básicamente, ¿no?, a que la marcha y la concentración sea una actividad delictiva. Entonces, por eso cuando uno comienza a anunciar que hay concentración, que hay marcha acá o allá, bueno, ahí está la ley penal de la antimafia adivinando la futura acción delictiva. Pero referías a que en medio de este clima hay un Guillermo Franco que está justificando, ¿no?, los ajustes que hay, que el personal se debería reducir, ¿no? Sería bueno, y ahora sí, Pau, te voy a pedir el videito número 3, que ya lo tengamos preparado. Sería buena hacer esta filosofía del gasto, de la austeridad y la reducción. Bueno, ¿por qué no se aplica, ¿no?, un poquito para con los propios? Así como dio consejos, ¿no?, de que la plata se administre bien, pues estaría bueno si a lo mejor entre reuniones de funcionarios, de gabinetes, ¿no?, a lo mejor este consejo se lo dan a Caputo, ¿no? Y le dicen, che, flaco, utilizá bien la plata del fondo, que ya te prestaron por segunda vez, ¿no?, que ya una vez ya violaste el estatuto del Fondo Monetario. Bueno, por estos días también quien cobró mucha notoriedad pública fue Lochisano, la viceministra de Salud, ¿no?, en este intento de justificar también el ajuste que hay personal por demás, ¿no?, retomando este discurso que ya venía del año pasado. Y quien hizo un rápido repaso del perfil de Lochisano, ¿no?, hablando de ñoquis y malos gastos en el Estado, fue Alejandro Berkovich en su editorial de la semana pasada. Exacto, perdón, acá es el video 5. Ahí está. Así que le pedimos que se queden, son unos 2 minutitos, pero repasemos quién es, hablando, ¿no?, de ñoquis y gastos en el Estado. Bueno, repasemos quién es la viceministra de Salud, Claudia Lochisano. ¿Saben de dónde me sonaba la viceministra de Salud? Es la esposa de Jorgito Triaca. ¿Se acuerdan de Jorgito Triaca? Jorgito Triaca, le dicen así, no por disminuirlo, sino porque es el hijo de Jorge Triaca, que se llama igual. Jorge Triaca fue un sindicalista de los que se enriquecieron entregando el patrimonio público durante las privatizaciones del menemismo en los 90. Y su hijo, Jorgito, fue ministro de Trabajo con Mauricio Macri. Bueno, la viceministra de Salud, Cecilia Lochisano, no solamente fue funcionaria de Macri, fue subsecretaria de coordinación en aquel momento del Ministerio de Salud que conducía Mario Russo, sino que además fue enjuiciada como esposa de Jorge Triaca por la misma razón por la que lo enjuiciaron a él en el contexto de la explotación de Sandrín, su empleada doméstica. ¿Se acuerdan que Sandra, a quien Jorge Triaca le decía Sandrín, renunció a la quinta de los Triaca denunciando que la habían reducido poco más que a una situación de esclavitud? ¿Se acuerdan que hubo una causa abierta a raíz de la denuncia de esta empleada doméstica que decía además que Triaca la había designado en el SOMU, en un sindicato, en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que a su vez había sido intervenido por la justicia sobre la que tenía influencia en aquel momento el macrismo? Bueno, Triaca se hizo famoso, se hizo viral en aquel momento por el audio en el que le decía que no venga más a Sandra. Se lo decía así. Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda. Esta es la viceministra de Salud. La que quiere retirar vacunas esenciales, la que quiere ajustar los sueldos de los trabajadores y te habla de curros, cuando, como bien detallaba el periodista Alejandro Berkovich, son médicos que se han formado durante 10 años y que están haciendo guardias larguísimas por un sueldo de 800.000 pesos. Y cuando comenzamos este comentario, te decíamos que hablábamos de dos situaciones distintas, pero no tan distintas,
porque están atravesando un poco el mismo contexto. Por un lado, el ataque que está sufriendo el Garrahan y sus trabajadores, y por otro lado, el ataque que está sufriendo el área de discapacidad. Y una de las personas que viene hablando muchísimo sobre ello es Ian Moche, muchos conocerán, es un activista de 12 años que tiene autismo, y él habla precisamente de lo que es el autismo, concientiza, de hecho se ha reunido con distintos dirigentes de todas las líneas políticas, y esto lo quiero aclarar. Sí. Porque incluso su madre tuvo que salir a aclarar que su cuenta no es una cuenta monetizada, porque bueno, él es un influencer, es un activista que ha logrado tener muchísimos seguidores, pero eso no significa que con su cuenta monetice. Al contrario, él en los videos, si uno lo sigue en sus redes, va a ver que habla con distintos dirigentes. Se ha reunido con Cristina Fernández de Kirchner, se ha reunido con Vidal, con María Eugenia Vidal, que si uno piensa no tienen absolutamente nada que ver. Se ha reunido con Axel Kicillof, bueno, con un montón de dirigentes, y él concientiza sobre lo que es el autismo. La semana pasada, él y su madre dieron una nota con Matías Colombati, en donde contaron una reunión que tuvieron el año pasado, precisamente para hablar de la situación de discapacidad con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, del ANDIS, donde le expresaban precisamente las preocupaciones que tenían en torno a qué podía pasar con el sector. Bueno, en esta entrevista, yo quiero que lo escuchen, no lo voy a comentar yo, quiero que lo escuchen de parte de ellos. Hacen un breve resumen de algunas de las cuestiones que tuvieron que escuchar, algunas de las cosas que tuvieron que escuchar en esa reunión. Vuelvo a repetir, con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Escuchamos qué decían. Lo único que es normal es ser diferente entre todos. El autismo, yo lo que explico es que es una neurodivergencia que hace que percibamos el mundo de una manera distinta. Es súper importante que hablemos de la emergencia en discapacidad. Mañana es la marcha, que entre esto al Congreso, que se trabaje y que el Estado tiene que estar presente. A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnolo fue que me diga, si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado. Que diga que los derechos adquiridos, o sea, no son derechos adquiridos. O sea, a nosotros nos costó mucho poder lograr esos derechos, y que en realidad él nos hizo un cuestionamiento también que fue literalmente, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿En serio dijo eso? Sí. Dijo eso. Dijo, ¿por qué? ¿El funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Por qué vos no pagás peaje y yo sí? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí? Y la respuesta fue, ¿cuántas veces vos vas a hacer una terapia? Diego Spagnolo se llama este señor, el director del ANDIS, que les responde por qué él tiene que pagar peaje y ellos no. Esa fue la respuesta del director del ANDIS. Y que él no tiene la culpa que Marlene, en este caso, como tantas otras madres, tengan un hijo con discapacidad. No sé, la verdad que si a alguien que esté del otro lado le parece que eso es normal, que está bien, y replantéatelo. Que además sometieron a Ian luego a otro momento incómodo, porque a raíz de esta entrevista en La Nación Más, Trebuch lo saca a Spagnolo precisamente para hablar de esta situación. Spagnolo niega todo, trata a Marlene y a su hijo Ian de mentiroso. Luego en el mismo canal se le da el derecho a réplica a Ian, y lamentablemente tuvimos que ver a un niño con autismo con una crisis porque se puso en duda su palabra. ¿A ustedes les parece que eso está bien? ¿A ustedes les parece hacer pasar a un niño de 12 años con autismo que concientiza sobre el autismo, hacerlo pasar por esa situación donde se lo trata de mentiroso y donde tiene que atravesar una crisis en vivo? Si eso no es crueldad. Bueno, a ver, es un gobierno que de su política, pero además de los perfiles de quienes integran la gestión, de la crueldad no solo hace una bandera, sino hace un perfil, ¿no? También. Hace casi como una oda a la maldad y prácticamente disfruta e intenta contagiar que ese cinismo, que esa crueldad se vuelva un valor social, ¿no? Partiendo del presidente para abajo,
por repasar rápidamente algunos, y aquí ya lo hemos hecho en uno de nuestros últimos programas el año pasado, una vicepresidenta que defiende abiertamente a los genocidas que tuvo este país, una viceministra de Seguridad que sus operativos en cada paso dejan heridos y muerte. Y en el caso del macrismo tuvimos durante un tiempo lo que fue la desaparición de Santiago Maldonado. Exacto. Un Sturzenegger que estuvo imputado en lo que fue el megacanje, por lo que fue el fraude y la estafa de ese estallido social. Hoy le inventan un gabinete. Un Caputo que nunca nadie se atrevió a tocarlo, pero está en un serio problema con lo que es el fraude, la defraudación, ¿no? No solo por defraudar a su votante, sino también por la administración que hace económicamente, que no explica por qué el 90% de su patrimonio está fuera del país. Por ejemplo, una Sandra Petovelo que su currículum arrancó dejando su gestión, a que arrancó su carrera política dejando que la comida se pudra en los galpones. Un Diego Españolo que te dice esto. Digo, esos son los funcionarios que tiene el gobierno nacional en sus distintas áreas. Vamos, te voy a pedir si podemos pasar rápidamente los videos 7 y 8, porque como vos decías, Noé, en este ajuste en el cual todas las áreas se ven afectadas, no podemos pensarlo de manera separada, ¿no? Sino también cómo confluye, porque todo va hacia un estado de pauperización y de una sociedad de exclusión, ¿no? Vamos con los videos 7 y 8. En un primer momento van a encontrar a una enfermera. Vamos con ella. Vamos con esa, ya tenemos el 8. A Tiziano, ¿no? Uno de los chicos que salió en medios, en redes por estos días, que habla de su tratamiento, de cómo le afecta este ajuste. Esto, fue en el marco de esa marcha que comentaba la madre de Lilian recién. Así que lo escuchamos a Tiziano y luego vamos con una trabajadora de Garrahan, para ver cuál es la realidad detrás de todo este discurso de la eficiencia, de los ñoquis y el Estado, viendo ya cuál es el currículum de la viceministra. Bueno, detrás de todo ese discurso, la realidad que hay es esta. Escuchamos a Tiziano, luego a la enfermera de Garrahan y volvemos con el análisis. Yo tengo autismo y necesito que le paguen a mis terapeutas, ya que si no le pagan, la terapia va a cerrar y mis amigos de terapia no van a venir más y no lo podré ver nunca más. Y otra cosa es que, por favor, páguenle a nuestras terapeutas o si no, nunca las voy a ver en mi vida futura. Pobre pibe, loco. Bueno, ojalá. Gracias, Tiziano, amigo. Vení, me das un beso, un abrazo. Dale, gracias, Rico. Aguante. Gracias. No, hiciste muy bien. Hola. Y estamos acostumbrados a trabajar bajo presión, pero esto es intolerable. Perdón, pero estamos trabajando de una forma que es insostenible. Y ponemos la matrícula y el cuerpo y las emociones cada día en todo lo que hacemos. Hay salas que van a dejar de tener médicos de guardia. Esto es inaudito. Y en esto creo que estamos todos. Nosotros por ahí, yo soy uno de los jefes de la terapia intensiva, parece que no hemos visto nunca, hemos pasado, hemos sido residentes, voluntarios, todo esto es inaudito. Y esto es lo que les queremos decir. Por favor, necesitamos, como dice Pedro, necesitamos que hagan algo. Situación, porque nosotros esperamos un montón a salir y hacer esto, porque resistimos con el trabajo adentro, porque siempre pensamos que lo vamos a poder resolver. Entonces ahora ya salimos en una situación, los chicos aguantaron hasta una situación extrema. Entonces esto es lo que nosotros necesitamos que se vea. Esta es la realidad de Tiziano, que recién pedía por favor que le paguen a sus asistentes, la realidad de Alma que mencionábamos hace un rato, pidiendo por favor que le paguen a los trabajadores, y la realidad de los propios trabajadores que te dicen que aguantaron hasta lo último, hasta donde pudieron, pero que la situación no da más. Una trabajadora en crisis, que se quiebra en vivo porque no tienen las condiciones adecuadas para trabajar. Mientras tanto, el argumento del gobierno es la argumentación de los ñoquis,
de los trabajadores que se suman a trabajar. Y sí, por supuesto, el Garrahan tiene que sumar trabajadores. Tiene que seguir sumando trabajadores, pero eso no es un pretexto para que el gobierno no les pague lo que corresponde. Y mientras tanto, detrás de esta argumentación se esconde el ajuste y se esconde el recorte a la salud y la crueldad.